Hola amigos, me da gusto recibirlos nuevamente en este espacio dedicado a la ciencia. El día de hoy vamos a analizar un tema también muy importante dentro de la física. Me refiero al tema de la aceleración. Nosotros siempre hemos visto movimientos de los cuerpos. Ya en el tema anterior estuvimos estudiando el movimiento rectilíneo uniforme. Vimos un tipo de movimiento donde la velocidad no cambia, ¿verdad? En ese movimiento tuvimos ya algunos conocimientos previos. Nosotros determinamos unas fórmulas y con esas fórmulas de ese movimiento rectilíneo y uniforme, ahora podemos calcular la velocidad con esta fórmula, con la otra podemos calcular la distancia y con la otra más el tiempo. ¿Sí? Ya yo te mencioné en el tema anterior que es una sola fórmula, la de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Los otros dos son sus despegues. Realmente estuvimos manejando una sola fórmula. Ahora, también aprendimos que la velocidad es la distancia recorrida por cada unidad de tiempo. Eso fue lo que conocimos con respecto a la velocidad. Y ahora sabemos que su unidad de medida es metro por segundo, ¿verdad? Los metros que recorre cada segundo. Bien, esto fue lo que aprendimos en el tema anterior. Y si te das cuenta, hasta el momento hemos hablado de únicamente movimientos donde la velocidad no cambia. Pero, ¿qué ocurre cuando la velocidad cambia? Bueno, cuando la velocidad cambia, entonces ya estamos hablando de aceleración, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, ya de hecho estoy diciendo el concepto de aceleración. Estoy hablando de que la velocidad cambia, entonces la aceleración tiene que ver con un cambio, ¿verdad? Un cambio de velocidad. Tú puedes observar aquí este movimiento que hace el auto. Si es un auto que está en reposo y inicia su movimiento aumentando su velocidad de una manera drástica, ¿verdad? Lo mismo sucede con esta moto. Miren, esta moto no sabemos si está acelerando para aumentar su velocidad o si está acelerando para disminuir su velocidad. ¿Sí? Quizás vaya frenando o quizás vaya empezando su movimiento, ¿verdad? También tenemos este animal también está en reposo y cuando va a cazar, pues inicia un movimiento donde va aumentando su velocidad. ¿Qué podemos decir de este avión, verdad? Que lleva una velocidad tremenda donde hace ese fenómeno con el agua. Tenemos aquí la montaña rusa, ¿verdad? Que también va cambiando de velocidad. Cuando los carritos van subiendo, ¿verdad? Llevan una velocidad baja, pero cuando bajan, llevan una velocidad bastante alta, ¿verdad? Entonces notamos ahí cambios de velocidad. En este accidente que te estoy mostrando, bueno, pues el auto viene con una velocidad muy grande y de momento abruptamente la reduce a cero, ¿verdad? Y en esta otra imagen también podemos observar que hay un vehículo y el cual puede estar empezando un movimiento con mucha aceleración, ¿verdad? Bueno, mira, para entrar al tema de aceleración debemos hacer esta reflexión. Dice ahí que muchas personas piensan que cuando un cuerpo se mueve con gran velocidad, su aceleración también es grande. Que si se mueve con poca velocidad, su aceleración es pequeña, ¿verdad? Y que si su velocidad es cero, que entonces también no hay aceleración. Bueno, esto es un error, ¿sí? Mira qué es en sí la aceleración, observa. Dice que la aceleración es el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo al transcurrir el tiempo. Entonces debe haber un cambio de velocidad para que podamos estar hablando de una aceleración. Si no hay cambio de velocidad, aunque un objeto vaya a mucha velocidad, pero si no cambia su velocidad, si no la aumenta o la disminuye, si la mantiene igual, no hay aceleración, ¿correcto? Entonces, que nos quede bien claro, un objeto puede ir con poca velocidad o con mucha velocidad, pero si no cambia su velocidad, no hay aceleración. Únicamente va a haber aceleración cuando la velocidad cambie, ¿correcto?
Bien, yo aquí te pongo un ejemplo. En este caso tenemos a un auto, ¿verdad? Ese auto inicia su movimiento. Obsérvalo. Va aumentando su velocidad, ¿verdad? Ahora observa el otro accidente. Ahí hubo una disminución de velocidad. Si tú ves entonces, la velocidad puede cambiar para aumentar o puede cambiar para disminuir, pero debe haber un cambio para que hablemos de una aceleración. Mientras no hay ese cambio de velocidad, no hablamos de aceleración. Entonces observa esta animación. Dice ahí arriba que cuando la velocidad permanece constante, o sea, cuando la velocidad no cambia, la aceleración vale cero. En otras palabras, no hay aceleración. Y observa este vehículo. Si observas, mantiene su velocidad durante todo el trayecto. Entonces, aunque vaya con mucha velocidad, como no cambia su velocidad, no hay aceleración. Ahora observa este otro ejemplo. Cuando la velocidad aumenta, hablamos de una aceleración positiva. Y observa este vehículo. Empieza despacio, pero luego aumenta su velocidad, ¿correcto? Bien. Entonces, cuando la velocidad va en aumento, hablamos de aceleración positiva. Por último, tenemos este ejemplo. Cuando la velocidad disminuye, hablamos de una aceleración negativa, ¿correcto? Si tú observas el vehículo, empezó muy rápido, pero luego fue disminuyendo su velocidad. Entonces, cuando no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Cuando la velocidad cambia para aumentar, hablamos de aceleración positiva. Y cuando la velocidad cambia para disminuir, hablamos de una aceleración negativa. ¿Correcto? Bien, ya tenemos el concepto de velocidad. Ahora ya sabemos que aceleración únicamente es cuando hay un cambio de velocidad. Ahora, vamos a ver cómo se calcula la aceleración. Y si tú ves, dice que la aceleración es el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo al transcurrir el tiempo. Pero aquí te subrayo, cambio de velocidad. ¿Cómo vamos a determinar ese cambio de velocidad? Bueno, observa este ejemplo. Dice, un objeto se mueve a una velocidad de 2 metros por segundo. Y en 3 segundos la aumenta a 7 metros por segundo. Ya viste que hubo un aumento de velocidad. Iba a 2 metros por segundo y la aumentó a 7 metros por segundo. Bueno, ¿cómo podemos determinar ese cambio de velocidad? Observemos. Analizando el ejemplo, hay una velocidad inicial con la que empieza el movimiento, ¿verdad? Y la velocidad inicial es de 2 metros por segundo. Si analizas el ejemplo, es de 2 metros por segundo. Ahora, también me menciona una velocidad final, la velocidad a la que terminó el movimiento, y si te das cuenta fue a 7 metros por segundo. Este cambio de 2 metros por segundo a 7 metros por segundo ocurrió en un tiempo de 3 segundos, ¿correcto? Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuánto cambió la velocidad? Bueno, mira, primero que nada, ¿cómo representamos la velocidad? Ya te anoté ahí cómo ponemos velocidad inicial. Si tú ves, es la letra V de velocidad y el subíndice 0. Con eso representamos velocidad inicial. Velocidad final, observa cómo la vamos a representar. La letra V de velocidad, pero el subíndice F, que es velocidad final. Entonces tenemos velocidad inicial y velocidad final. Ahora, para conocer el cambio de velocidad, lo único que hacemos es una resta. A la velocidad final le vamos a restar la velocidad inicial. Si tú observas aquí en la fórmula, dice que la velocidad final le restamos la velocidad inicial. Si lo hacemos con números, sería a 7 metros por segundo, le vamos a restar 2 metros por segundo y eso origina 5 metros por segundo. Ese es el cambio de velocidad. O sea que cuando este objeto cambió de velocidad, cambió en 5 metros por segundo. ¿Correcto? Bueno, ya tenemos cómo podemos representar y determinar un cambio de velocidad.
Ahora analicemos un poco más sobre el cálculo mediante fórmulas. En física, mira, para representar un cambio se utiliza una letra del alfabeto griego que se llama delta. Te la presento. Ese triangulito que tú ves ahí es la letra del alfabeto griego y se llama delta. Aquí en física siempre va a representar un cambio. Cada vez que pongamos la delta, está expresando un cambio. Por lo tanto, para representar un cambio de velocidad, ve cómo lo colocaríamos. Delta V, cambio de velocidad. Si le pongo delta T, cambio de tiempo, ¿verdad? Si le pongo delta D, cambio de distancia. Entonces, ahorita tenemos un cambio de velocidad. Ahí está representado con la notación científica. Y aquí lo tenemos representado con una notación desarrollada. Simplemente indicamos qué operación fue la que hicimos. Si ves, lo que hicimos fue que a la velocidad final le restamos la velocidad inicial. Bien, esta es la notación que usamos en física, ¿sí? Entonces, que te quede claro, la letra delta del alfabeto griego representa cambio. Entonces, si le agregamos la V es cambio de velocidad, ¿correcto? Bien. Seguimos con nuestro concepto de aceleración. Si tú ves, seguimos con que la aceleración es el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo al transcurrir el tiempo. Es el concepto original que teníamos. Si nos vamos a ese concepto, dice que la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Lo pudiste observar ahí arriba. Entonces, mira, puede haber varios ejemplos. Por ejemplo, está el que manejamos hace un momento. Dice ahí que el objeto se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo y en 3 segundos la cambia a 7 metros por segundo. Si ven, nos da las dos velocidades, la inicial y la final. Entonces podemos utilizar esta fórmula. Si ves, esta fórmula tiene ahí para anotar las dos velocidades, la final y la inicial, para hacer esa resta. Entonces esta fórmula me va a ayudar cuando debemos calcular el cambio de velocidad, ¿correcto? Pero ahora observa este otro ejemplo. Y este ejemplo dice que un móvil aumenta su velocidad 5 metros por segundo en 4 segundos. O sea, ya no nos dice de cuánto a cuánto la aumentó, si ya no nos dice cuánto aumentó. Ya nos están dando el cambio. Cuando eso ocurre, vamos a utilizar este tipo de fórmula, ¿sí? Esa fórmula es cuando no debemos calcular el cambio de velocidad. Si tú ves en este ejemplo, ya nos están diciendo cuánto cambió la velocidad. Ya no tenemos que hacer la resta, ¿correcto? Y bueno, hay una fórmula más del movimiento uniformemente acelerado que sirve para calcular la distancia. Es un poquito más complicada esta fórmula, tú la puedes observar ahí, ¿sí? Esa fórmula me va a servir para calcular la distancia en un movimiento con aceleración. Entonces ahí tengo el formulario que vamos a utilizar en la resolución de problemas de este tema. Yo te invito a que ese formulario esté en tu libreta. Bien, ahora si te das cuenta, la segunda fórmula es una fórmula de 3 elementos. Por lo tanto, nosotros podemos despejar esa fórmula. Si recuerdas, en el tema anterior aprendimos el método del triángulo para hacer despejes de fórmula. Bien, pues nosotros también lo podemos utilizar con esta fórmula. Ve. Dibujamos el triángulo con las divisiones que ya habíamos marcado desde la sesión anterior. Introducimos la fórmula dentro del triángulo. Recuerda que las letras de la fórmula entran así como las estamos viendo aquí arriba. Ve. Analiza esa fórmula, vela. ¿Qué letra ves arriba? ¿Sí? ¿Ves la velocidad? Bueno, pues esa es la que vamos a colocar en la parte de arriba. Las otras dos, la aceleración y tiempo, las vamos a colocar en el mismo orden en que se encuentran. Ahí está aceleración y ahí está tiempo, ¿correcto? Entonces ya tenemos nuestra fórmula dentro del triángulo. Ahora, una vez que ya está dentro del triángulo, ya procedemos a hacer los despejes. Si te acuerdas de ir tapando una letra con un dedo. Aquí, por ejemplo,
nosotros vamos a buscar, la letra que vayamos a buscar la vamos a escribir con el signo igual. Luego vamos a tapar esa letra con el dedo y vamos a colocar las demás letras en el orden en que aparecen. Observa, ahí tapamos la A de aceleración y nos dice que las otras letras deben ser velocidad arriba y tiempo abajo. Observa la fórmula que tenemos aquí arriba y ya está de esa manera. Ahora, si lo que queremos es tiempo, tapamos la T de tiempo, la colocamos allá con su signo de igual y las otras letras en el orden en que las vemos en el triángulo. Si tú ves arriba está la V de velocidad y abajo la A de aceleración. Así las colocamos. V sobre A. ¿Correcto? Entonces eso quiere decir que el tiempo, para calcularlo, debes dividir la velocidad entre la aceleración. Bien, nos falta un último despeje que sería el de la velocidad. Tapamos esa letra con nuestro dedo y si observas ya no quedó una letra arriba de otra. Si recuerdas, cuando ya no están una arriba de otra, se trata de una multiplicación. Y entonces tenemos que la velocidad se calcula multiplicando la aceleración por el tiempo. Bien. Haciendo el despeje de esta fórmula, ahora sí ya podemos calcular aquí la aceleración, allá el tiempo, ¿verdad? O también la velocidad. Bien, no creo que haya tanta dificultad con esa fórmula porque ya habíamos visto cómo funciona este método, ¿correcto? Ahora nos toca ver las unidades de medida para aceleración. Y para eso vamos a partir de nuestra fórmula, ¿ve? La fórmula es aceleración igual a velocidad sobre tiempo. Si tú recuerdas, la velocidad tiene una unidad de medida que es metro sobre segundo o metro por segundo. Pero si tú ves abajo, está el tiempo. Y el tiempo se mide en segundos. Entonces, si observas, es metro entre segundo y luego otra vez entre segundo. 2 veces se divide metro entre segundo. Por lo tanto, esos dos veces que está el segundo lo podemos juntar y nos quedaría metro sobre segundo al cuadrado. Esa sería la unidad de aceleración. Ahora, normalmente no la vamos a encontrar escrita de esa manera. La vamos a encontrar con esta notación, ¿verdad? Metro sobre segundo al cuadrado. Bien, si tú vas distinguiendo, la velocidad se mide en metros por segundo y aquí la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado, ¿correcto? Bien, pues ya tenemos nuestras fórmulas y ya tenemos las unidades de medida que debemos utilizar. Ahora vamos a darle uso a esas fórmulas, vamos a ver cómo se solucionan problemas con ayuda de esas fórmulas, ¿correcto? Mira, yo aquí te coloco un problema, dice un móvil parte del reposo y en 4 segundos alcanza una velocidad de 12 metros por segundo. La pregunta es, ¿qué aceleración tiene? Bien, recuerda que los datos siempre los debemos iniciar con la incógnita, ¿sí? Con qué es lo que nos están preguntando. Y en este caso, si tú observas ahí arriba, nos preguntan aceleración. ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues vamos leyendo el problema y encontramos el primer dato. Tenemos un tiempo de 4 segundos. Pero luego allá observamos 12 metros por segundo y eso es una velocidad. Entonces ya tengo mis datos. Ahora, si te das cuenta, nada más hay una velocidad, ¿sí? No quiere decir que empezó en 0 y llegó a 12 metros por segundo. No es necesario hacer una resta, ¿sí? Entonces, analiza las fórmulas que están aquí abajo y si tú te das cuenta, hay una donde no debemos hacer la resta de las velocidades. ¿Ves? Es la de en medio, entonces esa es la que vamos a utilizar, ¿correcto? Al igual que lo hicimos en el tema anterior, vamos a hacer la sustitución, vamos a sustituir las letras de la fórmula por los datos que tenemos.
Y si observas, esta sustitución me indica que debo dividir 12 entre 4, una división bastante fácil, que me va a dar como resultado 3. Pero ahora vienen las unidades de medida, ¿sí? Si observas allá en la sustitución dice 12 metros por segundo, pero se vuelve a dividir entre segundo, entonces recuerda que esos segundos se juntan y nos queda el resultado de 3 metros por segundo al cuadrado, ¿correcto? Observa el procedimiento que hicimos en este problema y es exactamente igual al que hacíamos con la fórmula anterior, con la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Son los mismos pasos y es la misma forma de resolver, ¿correcto? Bien, pasemos a otro problema. Ahora observa este problema. Este problema ya me indica dos velocidades. Dice, un móvil se desplaza a una velocidad de 2 metros por segundo y en 3 segundos la aumenta a 14 metros por segundo. La pregunta es, ¿qué aceleración tiene? Pero ya te diste cuenta que ahora sí hay dos velocidades. Hay velocidad inicial y velocidad final. Por lo tanto, si determinamos en las fórmulas, observa que la primera tiene ese cambio de velocidad, el cálculo de ese cambio de velocidad. Por lo tanto, esa sería la fórmula que debemos usar en este problema. Bueno, pues procedamos por determinar nuestros datos. Ya vimos que la pregunta es aceleración, ¿verdad? Nos están preguntando la aceleración, pero nos están dando dos velocidades. Una velocidad inicial con la que empieza el movimiento es de 2 metros por segundo. En cambio también está otra velocidad que es la velocidad final. ¿Sí? El movimiento termina en 14 metros por segundo. Pero también hay otro dato más, ese 3 segundos es el tiempo. Y si observas, ahora sí ya tengo mis datos. Hace un momento determinamos que va a ser la primer fórmula porque es la que calcula el cambio de velocidad. Hacemos nuestra sustitución. Recuerda que debemos tomar en cuenta que la fórmula es la que manda en un problema. La fórmula me indica cómo debo colocar los datos dentro de ella. Entonces procedamos a la sustitución en base a la fórmula. Observa cómo quedó, ¿sí? 14 metros por segundo menos 2 metros por segundo y se va a dividir entre 3 segundos. ¿Bien? Ahora mira, vamos a empezar las operaciones. Primero voy a resolver lo que se encuentra entre paréntesis y si ves es una resta de 14 menos 2. Eso nos da como resultado este 12, ¿correcto? Luego ese 12 lo tengo que dividir entre 3. Ahí lo tenemos, me origina un resultado de 4, ¿verdad? Como es una aceleración, son 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Bien. Llevamos entonces ya el manejo de las dos primeras fórmulas. Si tú ves, no tienen ninguna dificultad. Simplemente hay que centrar nuestros sentidos en ir cambiando cada letra de la fórmula por los datos que tenemos. Y después hacer las operaciones y obtenemos nuestro resultado. Veamos un problema más. Observa. Dice ahí que un móvil se encuentra detenido. Inicia un movimiento. ¿Sale? Está detenido y inicia un movimiento. Si está detenido, tiene una velocidad de 0. Va a iniciar su movimiento apenas. ¿Qué aceleración lleva si en 6 segundos alcanza una velocidad de 24 metros por segundo? Bueno, vamos a analizarlo. Nos están preguntando la aceleración. Y como dato, si observas, tenemos primero este 6, que son 6 segundos. Y luego más adelante ese 24, que son 24 metros por segundo. Analiza el problema y ya no tenemos otro dato. Por lo tanto, si observas los datos que establecimos, nada más hay una velocidad. Claro, entonces tú ya determinaste cuál de las fórmulas son las que vamos a usar, ¿verdad? Y como nada más hay una velocidad, pues vamos a usar la segunda fórmula. Ahí la tenemos. Nuevamente hacemos nuestra sustitución, ¿verdad?
Y al hacer la sustitución observamos que hay que dividir 24 entre 6. Lo hacemos, nos origina un resultado de 4 y damos nuestro resultado, ¿verdad? 4 metros por segundo al cuadrado. Bien, nuevamente tenemos ese manejo de fórmula. Si tú ves, no tiene dificultad alguna. Pasemos a otro ejercicio. Nuevamente tenemos que calcular una aceleración. Si tú lees el problema, dice un móvil se desplaza a una velocidad de 3 metros por segundo y en 9 segundos aumenta a 21 metros por segundo. O sea, sí hay un cambio de velocidad, sí tenemos velocidad inicial y velocidad final. Vamos a establecer nuestros datos. Nos preguntan la aceleración. Nos dan velocidad inicial de 3 metros por segundo y velocidad final de 21 metros por segundo. No hay que olvidar el otro dato, ese 9 segundos es el tiempo, ¿correcto? Como tenemos dos velocidades, determinamos la primer fórmula, la utilizamos, hacemos nuestra sustitución, y si recuerdas, primero debemos hacer la resta. 21 menos 3 nos da 18, y ese 18 lo dividimos entre 9 y nos da 2. Entonces nuestro resultado es de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿correcto? Bien, ya usamos las dos primeras fórmulas, ya viste que no tienen dificultad alguna. Ahora procedamos con la última fórmula. Si tú observas en este ejercicio, dice qué distancia recorre en 5 segundos un móvil que parte del reposo con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Bueno, pues ahora nos están preguntando la distancia. Como datos tenemos, si observas así en el problema, tenemos primero esos 5 segundos, que sería nuestro tiempo. Y si seguimos leyendo el problema, al terminar dice 3 metros por segundo al cuadrado. Si es metros por segundo al cuadrado, se trata de una aceleración. ¿Correcto? Bueno, pues la única fórmula de las tres que tenemos aquí abajo que calcula la distancia, pues es la última, ¿verdad? Esa es la que vamos a utilizar. Ahora yo voy a hacer la sustitución de los datos. Observa cómo queda esta sustitución. Bien. Si tú observas, la aceleración vale 3 metros por segundo al cuadrado. Luego está el tiempo. Mide 5 segundos. Pero la fórmula dice que el tiempo va al cuadrado, entonces encierro ese tiempo en paréntesis y lo pongo al cuadrado. Y la fórmula dice que todo va sobre 2, lo pongo sobre 2. No olvides que la fórmula es la que manda. Bien, ya tenemos nuestra sustitución. Ahora recordemos un procedimiento matemático que se llama jerarquía de operaciones. Esa jerarquía de operaciones nos dice que primero se debe resolver lo que hay entre paréntesis. Después se resuelven las potencias y raíces. Luego seguimos con multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Si recuerdas en matemáticas, ya desde el primer año te dieron esta jerarquía de operaciones. Así es como se utilizan las fórmulas. Entonces, analizando esa jerarquía de operaciones vemos primero lo que esté entre paréntesis, pero si observas hay paréntesis, pero no hay una operación dentro de los paréntesis. Entonces dejamos los paréntesis por la paz. Después de los paréntesis vienen potencias y raíces. Y ahora sí tenemos una potencia. Ve que el 5 está elevado al cuadrado. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Elevar ese 5 al cuadrado. Y quiero que observes que 5 al cuadrado es multiplicar 5 por 5. Y eso nos origina un valor de 25. Bien, ya tenemos elevado al cuadrado el 5. Ahora observa y se tendría que multiplicar por esos 3 metros por segundo al cuadrado, o sea, por la aceleración. Entonces 25 por 3 nos origina este valor de 75. Pero todavía analiza la sustitución, todavía está un número 2 en la parte de abajo.
quiere decir que debemos dividir entre 2. 75 entre 2 nos origina 37.5, ¿correcto? Ahora recuerda, se trata de una distancia, las distancias en que se miden. Bien, en metros. Entonces nuestro resultado sería 37.5 metros. Esa sería la distancia que recorrió este móvil, ¿verdad? Cuando partió del reposo con una aceleración de 3 metros por segundo, en 5 segundos recorrió 37.5 metros. Bueno, mire, el manejo de fórmulas realmente no es complicado. Sin embargo, ya tú con tu maestro ya harás un poco más de mecanización en los procesos matemáticos. Cerremos nuestro tema. Los temas que hemos analizado la semana pasada y esta tienen como aprendizaje esperado comprender los conceptos de velocidad y de aceleración. Ahora ya podemos hacer una comparativa entre ambos. Mira, la velocidad, ahora ya tenemos el concepto, dice que la velocidad es la distancia recorrida por cada unidad de tiempo, mientras que la aceleración es el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo al transcurrir el tiempo. ¿Correcto? Si ves, van de la mano, pero no son lo mismo. La velocidad es distancia recorrida en determinado tiempo. Y aceleración es cambio de velocidad en determinado tiempo. Incluso sus unidades de medida son distintas. En el caso de la velocidad se mide en metros por segundo, pero en el caso de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Bueno, pues yo creo que así ya determinamos perfectamente qué es la velocidad y qué es la aceleración. Este tema lo vamos a continuar, sí, todavía tiene mucho que verse. Sin embargo, hoy vimos los conceptos básicos del tema. Yo espero que te hayan quedado claros y sobre todo que te sean de utilidad. Continuaremos con nuestro tema en nuestro siguiente programa. Muchas gracias.